hormonal, ciclo femenino para decirlo en el global, ¿no? Un ratito está cargando mi presentación. Entonces vamos a recordar estos temas. Ya han hecho una parte, creo que en la primera parte del curso, de hablar de hormonas. Voy a repetir algunas cosas más rápido para centrarme en lo demás, en endometrio, en todo ello, ¿no? ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Me avisan, por favor? Aún no se ve, doctor. Aún no, doctor. Ya. Estará cargando. Entonces, como repito, pues se sabe. Es más, ya en los libros no hablamos de eje hipotálamo, hipófisis, ovario, ¿no? Se habla de corteza, hipotálamo, hipófisis, ovario, porque ya se sabe que en la corteza empieza todo. La corteza cerebral produce sustancias que estimulan más abajo y sigue todo el ciclo. La corteza cerebral puede producir sustancias que pueden bloquear tu ciclo menstrual femenino. Así que todo viene desde la corteza, ¿no? ¿Ya se puede ver? ¿Todavía? Chicos, ¿ya se puede ver mi pantalla? Aún no, doctor. Qué raro. No, no se ve, doctor. Bueno. Todavía no, doctor. Ya, déme unos segunditos, voy a compartir, voy a volver a compartir. Ahora sí se ve. ¿Vemos ahora? Sí, ¿no? Muy bien. Sí se observa, doctor. Ya, gracias. Vamos a empezar entonces, ¿no? Todos conocemos el ciclo menstrual, ¿no? Cada vez que ustedes menstruan, las chicas, por eso se llama y se ha llamado siempre ciclo menstrual, porque todo culmina, o si se quiere empieza, depende cómo lo veamos, todo culmina con la menstruación en el ciclo de cada una de ustedes. Y la duración habitual de un ciclo, ojo, es 28 más menos 7 días. Métanse en la cabeza eso, ¿ah? 28 más menos 7 días, menos, o sea, 20, 19, 18, ciclo corto, 36, 37, ciclo largo. 35 días es normal. ¿Estamos? Ojo con eso. ¿Y de quién depende estos días de variación entre ciclo y ciclo? De la primera fase del ciclo, ¿no? Recuerden que ustedes ovulan, chicas, y después de la ovulación, casi siempre, 14 días después, están menstruando. Es como una regla. En cambio, la primera fase del ciclo puede durar 20 días, 15 días, 10 días. Eso es lo que le va a dar la duración a cada ciclo menstrual, como vemos en este pequeño cuadro, ¿no? Puede ser ciclos cortos, pero ojo, tu segunda fase del ciclo siempre va a ser de 2 semanas. Siempre va a ser de 2 semanas. Y hablando de fase, la dividimos, pues depende de lo que sea. Cuando hablamos del ovario, la hablamos por la producción hormonal en fase folicular y fase lútea, ¿no? Estrogénica y progestativa o progestágena. Si hablamos de endometrio, hablamos de proliferativa y secretora. Si hablamos de cambios en la temperatura, hablamos de hipotermia e hipertermia. Ojo, hipotermia hipertérmica da a entender que se te baja la temperatura a menos de 35, porque esa sería la definición clásica de hipotermia. Hipertermia sería fiebre. No, simplemente son variaciones de menos de 1 grado de temperatura, como vamos a ver más adelante, y así, ¿no? Entonces, la dividimos, depende de donde estemos, en qué parte queremos evaluar, la dividimos en ciclos, ¿no? En hormonal, ya dijimos, hay alteración o cambios hormonales que vamos a revisar rápidamente, en el ovario también, en el endometrio también, ¿no? El ciclo hormonal, les decía hace un rato, en realidad empieza en la corteza cerebral, ¿verdad? En la corteza se producen sustancias que pueden estimular al hipotálamo. Sabemos que en el hipotálamo se va a formar la GnRH, que es una hormona que estimula a 2 hormonas que se producirían en la adenohipófisis, que son la FSH y la LH, ¿no? Estas hormonas que se van a producir acá actúan a nivel del ovario para que forme estrógeno y progesterona
Esto sabemos en las células de la teca o las células de la granulosa respectivamente, ¿no? Entonces vamos a revisar esto. Entonces el hipotálamo estimula la hipófisis a través de la GnRH para formar LH y FSH, ¿no? En la primera fase del ciclo predomina la FSH y en la segunda fase del ciclo básicamente es luteinizante para la formación del cuerpo lúteo. Y estos, el folículo en formación forma estrógeno, acuérdense de eso, y el cuerpo lúteo forma progesterona. Ambas actuarán en el endometrio, primero el estrógeno para la fase proliferativa y luego la progesterona para la fase secretora del endometrio. ¿Estamos? Eso a recordar. Hormona por hormona. La GnRH es una hormona proteica de 10 aminoácidos que se forma en el núcleo arcuato del hipotálamo medio basal, ¿no? Y drena, ojo, acá hay un gráfico pequeñito, ¿no? A través del sistema venoso portal hipotálamo hipófisis, así se llama, no estoy hablando de hígado, así se llama sistema venoso portal hipotálamo hipófisis para drenar esta hormona, ¿no? Y luego que se vaya todo el cuerpo. ¿Estamos? Tiempo de vida media es cortísimo, pero esto se secreta a través de pulsos de esta hormona, ¿no? Y acá vemos los pulsos, ¿ven? Mira, en la GnRH, mire, vemos al final del ciclo, ¿sí? En pulsos, los primeros días del ciclo, en pulsos más regulares, más pequeños, luego aumenta más pulsos en la segunda parte de la GnRH. Repito, acá, vean el día 0, por favor. Día 0. Los pulsos, hay pulsos, se libera la GnRH, a liberarse en pulsos, va a hacer que las dos hormonas luteinizante y folículo estimulante se liberen en ciertas cantidades y cuando los pulsos difieren, estas van a ser estimuladas de otro modo, ¿no? Cuando hay frecuencias bajas, retrocedo, cuando los pulsos de la GnRH son bajos, se va a liberar más folículo estimulante y cuando los pulsos son más altos, se va a liberar más luteinizante. Otra vez, entonces con pulsos más bajos, folículo estimulante, entonces en la primera fase del ciclo los pulsos de GnRH tienen que ser bajos y para la liberación del LH después de la ovulación tienen que ser altos, ¿ya? El estrógeno, la progesterona, miren, van a modular esto, ¿no? El estrógeno incrementa la frecuencia de los pulsos, va haciendo que vayan aumentando, y la progesterona disminuye la frecuencia. Eso lo va modulando la secreción de esta hormona, ¿no? ¿Qué sustancias o qué otras hormonas, también son hormonas o sustancias, pueden repercutir o intervenir en la liberación de esta GnRH? Miren, acá vemos una lista grande. La dopamina, norepinefrina, serotonina, opioides, básicamente que se producen en la corteza cerebral, pueden estimular y actuar en el hipotálamo para que ésta se forme o no se forme. Mira, la noradrenalina va a estimular, en cambio la dopamina inhibe la formación de esta hormona. Las beta endorfinas, que ustedes saben, estas se producen naturalmente en nuestro cuerpo tras situaciones de estrés, dolor, suprimen la liberación de GnRH. Pacientes postrados en los hospitales, eso explica, no sé si ustedes han tenido eso, me ha pasado porque nos han llamado hasta interconsulta, descartar embarazo porque la señora está hospitalizada varios meses y no menstrua, o la señorita. Tengo un estado de estrés, enferma, con dolores, se va a suprimir la liberación de la GnRH y por ende de todo su ciclo. ¿Y quién manda? Miren, sustancias que se secretan en la corteza cerebral. También regulan esto estrógeno y progesterona que se forman en el ovario, pero miren, sustancias estimuladas formadas en otras partes también hacen que el ciclo se corte, ¿no? Eso a tener en cuenta, por favor. Luego tenemos las gonadotrofinas, ¿no? La FSH y la LH son, a diferencia de la otra, que es una proteína nada más, esta es una glucoproteína, ¿no? Son glucoproteínas. Estas hormonas, en general, muchas de las que se forman en el adenohipófisis, tienen dos cadenas, ¿no? O dos unidades proteicas, alfa y beta, ¿ya? La común para todas es la alfa, como vemos acá, FSH y LH, la TSH inclusive, que es una conocida por nosotros. ¿Estamos?
En cambio, la que le confiere la especificidad a cada hormona es la cadena beta, ¿ya? Es secretada por estímulo de la GnRH, es lo que acabamos de decir hace un rato, en ciclos pulsátiles circadianos, ¿no? Entonces, las cadenas de ambas son 82% parecidas entre ellas, ¿ya? A tener en cuenta. Estas hormonas, acá hay un cuadro pequeñito, dependen de su formación o de las células en las que se forman de incluso genes, ¿no? Acá están los genes en los que regulan esto, hacen que se forme esto. No vamos a aprender eso, no es necesario. Pero su tiempo de duración, ¿no? Liberación, acá está, ¿no? Algunas duran, la FSH dura horas, la LH minutos, pero se sigue secretando de manera pulsátil en el organismo. Estas dos hormonas en el ciclo tienen funciones ya conocidas por ustedes, porque esto ya incluso se ha hecho en clase anteriormente. La folículo estimulante, como su nombre dice, acuérdense, es todo lo que tenga que ver con los folículos. Reclutamiento y selección de folículos, crecimiento y maduración del folículo, ¿no? Induce la actividad de la aromatasa, induce que los receptores del LH aumenten en la granulosa, pero tiene que ver antes de lo que ocurre antes de la ovulación. En cambio, la luteinizante, ¿no? Como su nombre dice, después de la ovulación va a mantener el cuerpo lúteo. Y ojo, es una de las que hace un pico, hace un pico antes de la ovulación, ¿no? Se dice que 12 horas antes de la ovulación hay un pico de la luteinizante para que haya la maduración final de este ovocito y sea liberado, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta. Acá que vemos, en este gráfico antiguo, pero actual, si se quiere, en toda la vida de una mujer, ¿no? Desde que naces, ojo, ustedes están formando, chicas, la hormona luteinizante y folículo estimulante. Desde que nacemos, doctor, sí, porque tienes estrógeno y progesterona placentaria de la madre, ¿sí? De la placenta y la madre. Pero es en cantidades chiquitas. Y de niñas tiene muy bajito. Ya ustedes, las chicas, a partir de los 8 o 9 años, eso ya les han explicado, tienen la adrenarquia, ¿no? Van a formar hormonas sexuales a través de tu glándula suprarrenal, 8 o 9 años, normalmente. Por eso que tienen ustedes sus cambios mucho más antes que en los varoncitos. Se estiran más rápido, crecen, tienen los cambios sexuales secundarios mucho antes que los varones. Y ya en la pubertad se iguala con los varones recién empiezan a crecer y ahí tenemos los cambios que ya en la pubertad, obviamente estas dos hormonas van a estar más elevadas y en todo tu ciclo reproductivo, como vemos ahí, vamos a tener esta liberación de estas dos hormonas de manera continua, ¿no? Salvo que te embaraces o uses métodos anticonceptivos, bueno, no, pero si no, vas a tener de manera continua hasta el climaterio, ¿no? Con la llegada de la menopausia, que es la última regla, como estas hormonas se siguen produciendo arriba, ojo, recuerden que estas hormonas se producen en la hipófisis, ¿no? Van a la sangre y no tienen dónde actuar en los ovarios, porque los ovarios ya no sirven. Esta hormona se queda circulando en el organismo. Por eso es que en la posmenopausia la FSH me da el diagnóstico de climaterio, ¿no? Más de 30 ya estás en climaterio. Y acá esa se sigue quedando en sangre, por eso que cuando quiero saber si una mujer ya entró a esta etapa, le pido FSH simplemente y ya sé que no, ya ese ovario ya no funciona, ella no puede tener hijos y que está en climaterio, ¿no? Simplemente con la FSH, porque recuerden, miren, se elevan las dos hormonas. Entonces eso recuerden, chicas. Inicio de tu vida, bajito, luego en cantidades suficientes, y luego en el climaterio se elevan estas dos. No se olviden eso, es importante. Hay otras hormonas también que se producen, ¿no? La inhibina, como su nombre dice, inhibe la secreción de la folículo estimulante, la activina estimula más bien la secreción de esta, pero no son importantes. Ciclo ovárico. Como vemos en este pequeño gráfico, si se quiere, el ovario va a empezar a madurar muchos folículos, ¿no?
incluso antes que menstrues, en el ciclo anterior. Ojo con lo que estoy diciendo, en el ciclo anterior, antes que menstrues 5 o 6 días antes que llegue la regla, ya en el ovario ya se están reclutando los folículos para el siguiente ciclo. Reclutamiento folicular se llama. Muchos, 20, 25 hasta más. Se están reclutando, ¿no? De esos van a empezar a madurar, varios o casi todos, se van seleccionando y uno nomás va a dominar. Ese que domina va a ser el más grande, ¿sí? Va a llegar hasta casi 2 centímetros de tamaño con líquido adentro, formando estrógenos, y ese es el que va a ovular, por eso que en el ciclo ovárico hablamos de fase folicular, porque viene el problema, la maduración del folículo, ovulan, y luego esa pared del folículo va a luteinizar por la hormona luteinizante, y pasamos a la fase lútea ovárica, ¿no? Con formación de progesterona. Es lo que vamos a recordar entonces. Entonces recuerden que el ovario, la función principal del ovario es básicamente reproductiva y hormonal, ¿no? Es un órgano importante que tiene doble función, ¿no? Entonces forma células y además forma hormonas, ¿ya? Tiene su estructura que ya todos conocemos, la corteza, en la que se forman los folículos, la médula que tiene el hilio básicamente, en donde entran las células, ¿no? Embriológicamente ya lo hemos explicado, eso voy a pasar. Este cuadrito sí me interesa recordar con ustedes. Vamos a poner o acercarlo. Esto primero vamos a ver este cuadro para recordar lo que ya hablamos en algún momento, ¿no? Las células germinales en la mujer, cuando están de fetos, ¿no? 18 semanas, 20 semanas, se les ha dicho que más o menos son 5 a 7 millones de células germinales. Al nacer, estas disminuyen ostensiblemente entre 2 a 4 millones, hasta menos, al nacer, ¿sí? Y a la etapa de la pubertad llegan 400.000 y solo van a madurar, si se quiere, 400 van a ser ovulados, más o menos, y dijimos que solamente completan la maduración los que son fertilizados. ¿Recuerdan este cuadrito? Ya lo hicimos también. Más o menos decíamos que la semana 18 de etapa fetal, en el feto de sexo femenino, ya estamos en maduración, primera maduración meiótica, ¿no? Profase se va a quedar en profase 1 hasta la pubertad, en la que ya por influjo hormonal vuelve a seguir su maduración meiótica, termina la primera maduración, entra a meiosis 2 y se queda en metafase 2. ¿Recuerdan eso? Listo. Va a ovular como metafase 2. Si hay fertilización, completa la maduración total. Si no, como metafase 2, va a morir en 24, máximo 48 horas este ovocito. ¿Sí? Entonces, ¿qué ovocitos completan la maduración meiosis 1 y meiosis 2? Solo los fecundados. Y solo 400 más o menos van a ser ovulados en toda tu vida sexual activa, ¿no? Y eso nos dice este cuadrito, lo mismo, ¿no? Y conforme pasan los años, también la reserva de ovocitos va disminuyendo. A eso le llamamos pérdida ovocitaria o reserva folicular, ¿no? En la mujer es rapidísimo, ¿no? De tantos millones a casi nada en pocos años, ¿ya? Eso es rápido. Esto es un gráfico para recordar el desarrollo folicular, que pasa por 8 clases. Si vemos acá, ¿ve? Hay clase 8, que es ya el folículo de Graf, el que vas a ovular casi de 20 milímetros, como vemos ahí. Y vemos los preantrales y antrales. Preantrales, estos que tienen cierta cavidad. Vemos acá chiquitito una cavidad que se está formando al costadito del ovocito en formación, ¿sí? Ese es preantral y antrales, ¿no? Son chiquititos, miren, los preantrales van desde menos de 1 milímetro hasta ir creciendo de a poquito, 2, 5, 10 milímetros, ¿no? Estos ya son antrales, entre preantral y antral, ¿no? Folículos preantrales. Acá, pues, son microscópicos todavía al inicio, ¿no? Entonces, perdón. Es importante recordar esto, chicos, porque cuando hagamos la clase de síndrome de ovario poliquístico,
les vamos a decir que los folículos de las chicas que tienen este problema, o señoritas que tienen este problema de síndrome de ovario poliquístico, sus folículos se van a quedar en el desarrollo preantral y antral. Acá nada más, clase 4, 5, 6. Son folículos pequeños de 5, 8 milímetros, máximo 10, pero son como 20 folículos, 25 folículos de ese tamaño en un solo ovario. Imagínense cómo va a caber en un solo ovario 20 folículos de 10, 8 milímetros. Va a ser un ovario gigante, ¿verdad? Por eso es que tienen problemas que ya explicaremos en esa clase. Entonces, para que recuerden eso, hay preantral, antral y ya luego viene el folículo que nosotros conocemos. Y respecto al crecimiento del folículo, bueno, lo hemos dividido, pues, ¿no? Como folículo primordial, primario, secundario, terciario y el de Graf, ¿no? Eso lo conocen ustedes. Los tres primeros son independientes de folículo estimulante y la última sí depende de la folículo estimulante para su maduración final, ¿ya? Para su maduración final. Y acá vemos en otro gráfico estos folículos, ¿no? Que les decía, preantral que se está formando una pequeña cavidad, la antral ya tiene una gran cavidad y el preovulatorio, otra vez, repito, llega a casi 20 milímetros. En una ecografía, en un ecografista no entrenado que le toma una ecografía a cualquier persona y ve un folículo de 20 milímetros, lo que informan a veces es quiste ovárico de 20 milímetros, quiste ovárico de 22 milímetros. Eso no es quiste, pues, ¿no? Es un folículo que ya va a ovular. Hay que preguntar qué día del ciclo estamos, qué fecha fue su última regla para nosotros deducir en qué día del ciclo estamos y no estar poniendo quiste. Y otra cosa, para decir quiste en mujeres en edad fértil tiene que ser más de 30 milímetros. No existen quistes de 20 en mujeres en edad fértil. Ojo con eso. En niñas y ancianas sí, pero en ustedes, chicas, no. Tiene que ser más de 30 milímetros, como dato adicional. Les decía que el folículo pasa por fases, ¿no? Y les decía, una de las fases se da incluso antes de que te venga la regla, ¿no? Y esa es la fase de reclutamiento. O sea, antes que ustedes menstruen, 5 días antes, ya en el ovario, en tus dos ovarios ya se están reclutando los folículos para el siguiente ciclo. Luego viene la selección, cuando estás menstruando, dominancia temprana y dominancia tardía con maduración final. Entonces, otra vez, los últimos días, que se llama fase lútea tardía, días previos a tu regla, ya en los ovarios están reclutando folículos. En fase 5, miren, en fase 5, esa fase que les mostré de preantral, antral, ahí se están reclutando, ¿no? Y luego, ya dependiente de la folículo estimulante, van a empezar a crecer, ¿no? Y van a llegar hasta 20 milímetros de tamaño, uno de ellos solamente, 20 milímetros de tamaño, ¿no? El folículo dominante, el que va a ser más grande de todos, va a escapar a la atrofia o atresia de todas las demás, va a tener más receptores para folículo estimulante, va a formar más estrógeno por aromatización, ¿sí? Y esta induce a que los receptores de LH en la granulosa también funcionen para lo que viene de la formación del cuerpo lúteo más adelante. En este cuadro vamos a entender lo que les estoy diciendo, ¿no? Creo que con gráficos es más fácil. Vemos acá, este sería el primer día de la regla, ¿sí? ¿Le ven la sangrecita ahí? Listo, primer día de la regla. 5 días antes se llama fase lútea tardía, ¿sí? Fase lútea tardía. Y ahí ya en sus ovarios, chicas, se están reclutando los folículos. 20, 25 folículos en cada ovario, ¿sí? Se están reclutando. Listo. Empieza la regla y durante todo ese proceso de tu regla, que para nosotros en el ovario se llama fase folicular temprana, los 5 días a 6 días iniciales desde tu regla, esos días, viene la selección. De todos esos reclutados se van a seleccionar algunos, 2 o 3 en cada ovario. Los otros se van atreciando y se quedan chiquitos otros. Entonces acá, por ejemplo, en el gráfico vemos dos seleccionados hasta varios, ¿no? Pero de esos seleccionados a los días, 6, 7 días, 8 días, uno va a empezar a crecer más que los demás. Eso se llama dominancia temprana. ¿Sí? Dominancia temprana. Uno va creciendo, llega a 8, 10 milímetros. Ah, ya lo vemos en los ovarios por ecografía.
Los demás se van quedando pequeños, se van atrociando, hasta que ese 1, el dominante, llega a los 2 centímetros de tamaño, ¿no? Es la dominancia tardía o maduración final preovulatorio, ¿no? Y miren, todos los demás se atreciaron, quedaron chiquitos. Entonces el ovario sufre ciertos cambios. Hay algo que creció dentro del ovario de casi 2 centímetros. Imagínense, el ovario es de 3 centímetros por 1.5, como un payar sancochado. Y pónganle un daño adentro. Un daño, no, incluso más grande, ¿no? Un daño de 2 centímetros. ¿Sí? O una bolita de 2 centímetros, para que entiendan. ¿El ovario va a tener un crecimiento o no? Claro que sí. Pero una vez que ovules, todo ese líquido que está ahí se pierde y el ovario pues regresiona. Se formará el cuerpo lúteo por unos días más y así. Entonces, eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces acuérdense, reclutamiento, selección, dominancia temprana y la dominancia tardía preovulatoria. Y para que ocurra todo esto hay cambios hormonales que ya hemos mencionado, dependemos de la LH y FSH, ¿no? Previo a la ovulación, si ustedes ven, chicos, hay un pico de LH y una elevación de la FSH también, y además de otras que ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, como repito, solo uno va a dominar, el resto, depende de la etapa, van a ir declinando su función, su tamaño y se atrecian, ¿no? Se atrecian. Esto es importante, acuérdense, para que ovule la mujer, tiene que haber un pico de LH, ahí está el pico, ¿sí? Tiene que elevarse la GnRH, hay una elevación discreta de la GnRH, hay una elevación del estrógeno y hay una elevación de la folículo estimulante. O sea, miren, suben varias hormonas, la FSH, estrógeno, la LH hace un pico, repito, es la que más se eleva y la GnRH también se eleva un poco. La LH se sabe incluso a las 12 horas exactas antes de la ovulación hace su pico. ¿Sí? Y estos son las hormonas que van a favorecer la ovulación. Miren todo esto, ¿no? Los folículos producen hormonas, básicamente estrógeno. ¿Sí? Los folículos en formación producen básicamente estrógeno por esta estimulación de la folículo estimulante, ¿no? Entonces, ojo con eso para acordarse. Miren, acá vemos una foto, yo también les mostré esta foto, ya la conocen, esta es una ovulación, ¿no? Acá miren el folículo como que rompe un poco la pared del ovario, se forma el estigma y sale el ovocito, ¿no? Solo el ovocito, rompiendo esto y libera el huevito, ¿no? Con ciertas células, zona pelúcida, su corona radiada y cúmulo ófero, una partecita, eso ya lo saben también, ¿no? Y miren, se libera y luego por ahí será captado por la trompa, ¿no? Acá miren, estamos viendo las pinzas de la cirugía laparoscópica, ¿no? Entonces, ojo con eso. Entonces, recuerden, cada vez que las mujeres ovulan, está en algún lado de su ovario, se está rompiendo el ovario. Es ruptura tal cual, ¿ah? Ruptura tal cual. No hay una zona, por una sola zona va a salir todos los ovocitos. No, se rompe cualquier parte del ovario. Y ha pasado que imagínense se rompe cerca de este hilio donde están entrando los vasos o había vasitos por encima. Rompe esa zona, ovulan y quedan sangrando. Entonces la paciente un día está con dolor, me duele, como la sangre da signo de peritonismo, llega al hospital, no le encuentran nada, no es apéndice, los leucocitos normales, todo va bien, pero todo un día con dolor, le haces sus signos de evaluación del abdomen y tiene signos de peritonismo, ¿no? Como si fuera una peritonitis, porque hay sangre, porque está sangrando, pero no hay más. Pero como es un sangrado lento, tampoco no hay una alteración tan marcada de la hemoglobina. Pero ya, como, si pasa más tiempo, ya empieza a haber un deterioro, ¿no? Entonces muchas veces hemos entrado porque había líquido libre nada más, ¿no? Líquido libre en Douglas, líquido libre en abdomen. Entramos, hemoperitoneo, buscando la causa de hemoperitoneo, y era esto, una ovulación. Un vasito sangrando ahí, se cauteriza y se acabó la operación. A veces he visto varias veces con tan mala suerte las chicas que han ovulado y han quedado sangrando y han hecho hemoperitoneos, ¿no? ¿En quién puede pasar? En cualquiera de ustedes.
Cuando sale el ovocito, decía, sale rodeada de su zona pelúcida, corona radiada y un poquito de cúmulo sóforo, ¿no? Así sale, no sale libre, ¿no? Si no, pues sería destruida. Esa es su protección hasta que es captada por la trompa y luego viene todo el proceso que ya conocemos de fecundación y todo ello, ¿no? Y una vez que ya ovulan, todas esas células, ¿no? De ese folículo va a ser luteinizado, ¿sí? Ese folículo liberó el ovocito y luego por acción de la hormona luteinizante, estas células, ¿no? Van a ser luteinizadas, van a aumentar su tamaño, se va a llenar de grasa, para que entendamos, de colesterol, si se quiere, y va a empezar a formar más progesterona. Va a haber un neovasos, miren cómo se llena de vasos, ¿no? Va a haber formación de progesterona hasta 12 días en promedio que declina su función, ¿no? Y deja de producir las hormonas para que ustedes menstruen a los 14 días, ¿no? Y recuerden que el sustrato para la formación de hormonas esteroideas, sea progesterona o estrógeno, es el colesterol. Por eso es que te va a formar progesterona, ¿no? Y así se vería, miren, un cuerpo lúteo medio amarillo, ven acá, es porque tiene colesterol, ¿no? Se llenó de colesterol. Eso para tener en cuenta, ¿no? La disminución del estrógeno, la progesterona, ¿no? Va a ser la responsable de que más adelante venga la regla, ¿no? Esto vamos a ver. Hay dos tipos de células en un folículo, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Hay células de la teca, ¿no? Y las células de la granulosa que están un poquito más adentro. Teca son las que rodean, ¿no? Hay teca interna, teca externa, eso les han enseñado. Y de la granulosa que están más adentro. Estas producen hormonas, ¿ya? Son precursores de estrógeno y progesterona, ¿no? Entonces acá vamos a ver esto. ¿Recuerdan este gráfico? Las hormonas esteroideas se llaman así porque se forman del colesterol, ¿ya? De colesterol. De colesterol va a empezar a dividirse, a formar, perdón, por enzimas. Mira acá forma progesterona, la progesterona hidroprogesterona, hidroxiprogesterona, androstenediona, que también es una hormona masculina, y de esta hormona androstenediona que va a formar testosterona, de estas dos, miren, androstenediona y testosterona, que son hormonas masculinas, va a formar ¿qué cosa? Estrona y estradiol. De la estrona también se forma estradiol, que son ya hormonas femeninas clásicamente, ¿no? Pero miren de dónde viene la formación. Antes han sido hormonas masculinas y por aromatización se va a formar en hormonas femeninas. Eso hay que recordar, por favor, porque cuando hablemos del síndrome de ovario poliquístico, va a haber esto, pero exagerado, ¿no? Se va a formar mucha hormona masculina, también se va a formar hormona femenina, pero mucha hormona masculina. Incluso parte de nuestro diagnóstico va a ser pedir androstenediona, testosterona, dihidroepiandrosterona, este que está acá, ¿no? Entonces, esto recuerden que es la formación de hormonas esteroideas, ¿no? En las células de la teca, entonces, por acción de la hormona luteinizante, se formarán progesterona. La progesterona da lugar a los andrógenos, ¿recuerdan? En el gráfico que hemos visto hace un ratito. Y estos andrógenos pasarán a la célula de la granulosa para formar estrógenos por aromatización. ¿Sí? Eso recuerden bien. Entonces en la célula de la teca se forma progesterona y andrógenos. Acá está al costado, miren abajo. Está en chiquitito, pero no se nota bien. Y en la de granulosa, estrógeno, principalmente, ¿no? Y el cuerpo lúteo, células lúteas forman progesterona. Eso recuerden, porque si se quiere una especie de resumen de todo lo que se forma en las células, ¿no? Entonces las células de la teca, otra vez, forman, acá está en el gráfico, progesterona y andrógenos, y las células de la granulosa forman básicamente estrógenos por aromatización. Y el cuerpo lúteo, que no está acá, que forma la progesterona, ¿no? Esto es en grande esa parte final de la formación de hormonas esteroideas, ¿no? Androstenediona y testosterona son hormonas masculinas.
Por aromatización, estas hormonas masculinas formarán estradiol, que es la hormona más importante en la mujer, junto con el estrona, ¿no? Entonces miren la importancia de esto. El ovario va a liberar todas estas hormonas, miren ahí sigue la lista, ya no vamos a repetir, y va a depender, pues, ¿no? En la fase folicular básicamente va a ser estrógeno, ¿no? Que es la más potente, y en la fase lútea básicamente progesterona. El estrógeno, ¿no? Tiene varias funciones que acá vamos a hacer rápidamente. Favorece el crecimiento del útero, la proliferación del endometrio, produce un moco cervical de un determinado tipo, hace que la vagina, ojo, recuerden que la vagina, la vulva, el cuello, son epitelios, ¿ya? Son epitelios de 25 a 30 capas de células y va a mantener ese epitelio del grosor determinado, de la elasticidad adecuada durante toda tu vida sexual activa. Es la responsable de los caracteres sexuales secundarios y que se distribuya la grasa con el patrón femenino que todos ustedes tienen. Miren, otra función importante que a veces nos olvidamos del estrógeno. Favorece la retención de calcio en los huesos. Se dice que la mayor retención de calcio en los huesos en todas las damas se da hasta los 35 años. De ahí en adelante disminuye ostensiblemente. Y peor si estás con más de 40, 45, cuando ya los ovarios no están trabajando bien, ya la retención de calcio es mínima. De calcio es mínima en los huesos. Ya no se absorbe como debe ser. Por eso que ustedes son muy propensas a hacer osteopenia y osteoporosis a edades tempranas, ¿no? Eso a tener en cuenta. Y por último, a nivel de la mama, va a ser la responsable de crecimiento de los conductos, ¿no? De todos los conductos es el estrógeno. Otro dato, la máxima producción de estrógeno es en el día 7 a 14, un ciclo de 28 días, claro, ¿no? ¿Ya? Y su metabolito es el estriol. Respecto a la progesterona, en las funciones, prepara el endometrio, ¿no? Eso ya lo sabemos. Desidualiza el endometrio, hace que no haya contracciones uterinas, porque la progesterona es la hormona del embarazo, evita las contracciones y no tenía mucho dolor cuando estás embarazada, y aumenta la viscosidad del moco cervical. Es la responsable de que haya esa elevación discreta de la temperatura corporal basal en la segunda fase del ciclo, ¿ya? Estimula el vello púbico y de clítoris o la formación de este, y el crecimiento de alveolos. El estrógeno es el crecimiento de conductos, en cambio la progesterona es la responsable del crecimiento de las glándulas. Ya recuerden eso, en la mama. El pico en un ciclo de 28 días es el día 21, el pico de progesterona. Su metabolito es el pregnandiol, ¿ya? Pregnandiol. Esto es un cuadrito para recordar lo que hemos estado viendo. Esto ya vamos a pasar. Y resumiendo lo que hacen en el ovario, pues, ¿no? En el ovario las dos hormonas. Eso ya lo hemos revisado, pero para recordar. Entonces, en el ovario la FSH recluta los folículos, selección, crecimiento y maduración. La LH, pico para la maduración final, responsable de la ovulación con su pico y mantiene el cuerpo lúteo, ¿no? Entonces, eso funciones a recordar. Hay muchas otras hormonas que acá las he colocado. La inhibina A, inhibina B, como su nombre dice, inhibe la formación de hormonas. Hay la activina que hace lo contrario, más bien estimula la liberación de folículo estimulante y otras, ¿no? Esto la vamos a pasar. Nos vamos al endometrio. El endometrio, recuerden que este sí es un tejido glandular, ¿no? Que tiene capa basal y capa funcional. La capa basal es delgada y la capa funcional es la que se forma durante el ciclo, es la que se elimina, ¿no? Todos los meses, como menstruación. Doctor, entonces, si es un tejido, debería venir como tejidos, ¿no? Es lo usual, es lo esperado, pero hay unas enzimas que van a licuar ese tejido y la van a hacer líquido, valga la redundancia, por eso es que sale como agua, ¿no? Entonces ya sabemos que después de la regla, en la primera etapa proliferativa va a aumentar mucho el estrógeno y en la segunda etapa la progesterona para la fase secretora o preparación para un embarazo, ¿no?
Entonces recordemos. Acá vemos un corte, un gráfico de las capas del endometrio, sino que la funcional tendría que ser más gruesa, ¿no? Habría que alargarlo de acá para arriba la funcional, pero me vale para explicar que la capa basal tiene la arteria espiral igual a funcional, más glandular la capa basal y la funcional va a sufrir ciertos cambios también, pero esta es la que se elimina, ¿no? La funcional. Es 1/3 de capa basal y 2/3 de capa funcional antes de que se menstrue. Ojo, ¿no? Es lo que se descama y luego va a regenerar y regenerar, ¿no? Eso lo tenemos en cuenta. Entonces, el estrógeno va a ser el responsable de los primeros cambios en ese endometrio después de la menstruación. ¿Sí? El estrógeno va a tener actividad mitótica, va a empezar otra vez a producirse células, regenera el epitelio, prolifera el estroma, va a hacer que se formen las glándulas tubulares inicialmente como tubos en este nuevo tejido, ¿no? Y va haciendo que aumente su grosor por hiperplasia de glándulas y aumento del estroma, básicamente. Esto es gracias al estrógeno, ¿ya? Va aumentando después de la regla. Y ya luego de eso va a ovular la señorita. Una vez que ovula, viene la acción de la progesterona, ¿no? También hay estrógeno, pero básicamente la progesterona. Ya en esta etapa, lo que se va a ver es una, como su nombre dice, una vacuolización subnuclear. Si vemos de cerca estas células, en estas glándulas, vemos en la base de las glándulas, detrás o por debajo del núcleo, hay unas zonas blancas. No sé si lo ven. Esas son vacuolas de grasa, ¿sí? En las glándulas. Eso caracteriza esta etapa secretora temprana, ¿no? De la formación, después de la ovulación, ¿no? Vacuolización, vacuolas subnucleares, ¿no? En ese epitelio. Va a haber un leve edema estromal, va a aumentar de grosor, desarrollan las arterias espirales, se hacen, valga la redundancia, mucho más espirales, apto para la implantación, ¿no? ¿Ya? El secretor medio, hay más vascularización, más edema del estroma, las glándulas se hacen más tortuosas, hay secreción máxima de esta, ¿no? Se secreta bastante glucógeno, que recuerden que es una sustancia de reserva en todas estas glándulas, preparadísima para el embarazo. Y si hay embarazo, estos cambios son mucho más, ¿no? Desarrollan más las arterias espirales. No hay embarazo, viene el secretor tardío o premenstrual, ¿no? Empieza a haber luteólisis. En el ovario vamos a ver que el cuerpo lúteo se hace chiquito y por ende ya no forma progesterona. Y en el estroma, primero va a haber liberación de varias cosas, varias sustancias proinflamatorias, se libera prostaglandina, que van a producir vasoconstricción. La constricción de los vasos a nivel de la capa basal va a hacer que no haya una buena irrigación a estos tejidos, ¿sí? Entonces va a haber hipoxemia, hipoxia, no va a haber una perfusión adecuada a los tejidos, va a haber muerte celular y va a empezar a desprenderse este tejido. Aparte de eso, se ha visto que como hay hipoxia, se liberan factores proinflamatorios en ese estroma, leucocitos, polimorfonucleares, y se va a desprender todo esto, ¿no? Pero para que menstruen, ¿alguien tiene su audio prendido? Para que menstruen y salga líquido, como ustedes, las chicas, conocen su regla, tiene que haber una enzima que forman ustedes, chicas, ahí en esa zona, que se llama la fibrinolicina, y otras que van a hacer que ese tejido, porque si no tendrías una menstruación de tejidos, porque es un tejido que se está desprendiendo y te vendrían trozos de endometrio, ¿no? Yo he visto también, hay muchas que sí menstruan así, pero la gran mayoría forma esta fibrinolicina que hace que ese tejido se vuelva líquido y te venga líquido ese tejido. Entonces no es solo sangre, lo que te sale no es sangre, es tejido endometrial, ¿no? ¿Por qué se produce entonces la regla? Resumiendo, constricción de las arterias espirales con isquemia y necrosis de endometrio, el cuerpo lúteo ya no forma progesterona, caen estas dos, hay liberación de prostaglandinas, básicamente la F2 alfa, que favorece la vasoconstricción, y ojo,
también va a haber contracción, contractibilidad miometrial. Y eso es lo que en algunas se manifiesta como cólicos menstruales. Ahí está la explicación de tu cólico, ¿no? Y el líquido pues que sale por esta enzima no se va a coagular en la gran mayoría de casos. Ya si tienes regla con coágulos o regla que parecen tejidos, no está bien, hay que regular eso, o está sangrando mucho, no tiene la suficiente prostaglandina, prostaciclina, que está, o esta enzima que libera, que licúa todo esto, y hay que regular eso, ¿no? Muchas veces damos hormonas para que no menstrue tanto, no forme tanto tejido endometrial y no menstrue así. Datos adicionales, ¿no? Que siempre es necesario que ustedes conozcan. Y eso lo he dicho varias veces. Antes que, o cuando llega el momento de la ovulación, el endometrio en promedio, ecográficamente, claro, se ha visto que tiene 8 milímetros de grosor. En el momento de la ovulación, ¿ya? 8 milímetros. Cuando van a menstruar, tiene 16 milímetros en promedio. Casi el doble, ¿no? Del doble. 16 milímetros y es un premenstrual. De endometrio estoy hablando, ¿no? Si sobrepasa eso, 18, 20, 22 milímetros, es muy grueso, no vaya a ser que sea una hiperplasia o un cáncer endometrial, depende de la edad de la paciente, ¿no? Mujeres que están usando anticonceptivos hormonales, siempre los endometrios son más delgados. La mujer que ya dejó de menstruar varios años, su endometrio tiene que ser idealmente menor de 5. Si es menor de 10, va a depender de que haya sangrado o no. Si hay sangrado, hay que hacer una biopsia para descartar que no sea hiperplasia o cáncer endometrial, ¿no? Entonces eso a tener en cuenta, ¿no? Y le decía que el moco también, perdón, el cuello del útero también va a tener cambios, ¿no? En el cuello del útero hay glándulas, hay muchas glándulas que tienen nombre propio, ahorita vamos a ver, y estas producen moco de diferentes calidades, algunas más viscosas, otras más fluidas, que permiten el ingreso de espermatozoide o que no permitan el ingreso de espermatozoide, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a revisar. Más o menos los primeros días, incluso ovulación, y después de eso hay mayor actividad del estrógeno, ¿no? Hace que el moco se convierta en los días de la ovulación más filante, viscoso, se puede estirar, como vemos en el gráfico, transparente, incluso forma lo que llamamos la cristalización o helechos, ¿no? Permeable a los espermatozoides, ¿ya? Y estos mocos hay tipos, ¿no? Tipo L, tipo S, ¿no? Las criptas del mismo nombre, criptas L, tipo S, y actúan o tienen o forman el moco con viscosidad media, es decir, que permite que pasen los espermatozoides. ¿Recuerdan cuando hablábamos de la fecundación? El espermatozoide tenía que pasar de vagina a cuello a endometrio. En este recorrido del cuello va a pasar a través de este moco y ese moco va a ser la famosa capacitación espermática, ¿no? ¿Recuerdan la capacitación? Estos mocos cumplen esa función. Son un filtro biológico que va a retener a los espermatozoides que no son buenos, están dañados, y los deja ahí, ¿no? Y los solo buenos van a pasar. Entonces esa función también cumple este moco, ¿no? El de tipo P es el moco que se libera en plena ovulación, son unos días nada más, ya no es lo más importante. Hay P2, P6, hay P1 hasta P6, no importa, pero acá le pongo lo más importante, es el P2, licúa el moco, y el P6 en el día de la ovulación se va a liberar, ¿no? El tipo G ya se forma en la segunda etapa del ciclo, cuando no ha habido embarazo, ya el moco se hace más denso cada vez por acción de la progesterona. Ojo, todos los demás mocos tenían acción estrogénica. Acá hay acción de la progesterona. Cuando hay este moco, este también se forma, recuerda, si tú te embarazas, ¿cuál es la hormona del embarazo? La progesterona. ¿Y qué hace la progesterona? Formar moco denso. Entonces todo el moco que había en el cuello se hace denso como un sistema de defensa para ese embarazo. Tapón uterino, ¿no? Tapón cervical, ¿no decimos? Listo. La progesterona del embarazo formaría ese tapón para los 9 meses. ¿Ya? No cristaliza, no es fluido, nada. Y es gracias a la progesterona.
Todos estos cambios en el moco cervical se han utilizado y se utilizan hasta ahora con un método de abstinencia periódica en planificación familiar que se llama el método del moco cervical o método de Billings, ¿no? El método de Billings consiste en eso, tratar de identificar cuando el moco es filante y sabemos que cuando está filante se estira, esos días cercanos se está ovulando y se le enseña a la mujer, mira, estos días son de riesgo porque estás ovulando y los otros días no, ¿no? Tendría que identificar el moco cervical. Luego vienen los cambios que hay en la vagina. Les decía que la vagina también pasa por cambios. La vagina, repito, es un epitelio, no es una mucosa, porque la vagina no tiene glándulas propias, no lo tiene. Entonces es un epitelio vaginal. Revisen sus libros de histología, en ningún momento dice mucosa vaginal. Es un error que arrastramos todos los médicos, incluidos ginecólogos. Pero el término correcto es decir epitelio vaginal. Es un epitelio, no es mucosa, es un epitelio tal cual nuestra piel, poliestratificado, plano, no queratinizado, ¿sí? No tiene queratina, y tiene las capas igual, ¿no? Basal, parabasal, intermedio y superficial. Acá faltaría la parabasal, ¿no? Y si vemos acá, en este gráfico de arriba, voy a ponerlo en grande. Si vemos acá están con todas sus capas, ¿ven? Mira la basal, parabasal, intermedia y superficial, ¿no? Cuando la acción hormonal está muy buena, en jóvenes, tienes todas tus capas, en vagina estamos hablando, ¿ah? En ciertas etapas, incluso del ciclo, cuando hay caída de las hormonas, la vagina se sabe que pierde su capa superficial, se queda con las demás. Cuando ya tiene más años, 40, cercano a los 50, ya mire, tu epitelio va perdiéndose, ya te quedas solo con parabasales. Y en el climaterio, cuando ya no hay hormonas, básicamente te estás quedando con basales nada más. Miren la importancia de esto. A esto y encima las células chiquitas, falta de estrógeno, se van achicando, pues, ¿no? Se llama la atrofia vaginal. Esto es lo que ocurre y lo que le dije hace un rato, ¿no? De joven tienes células, todas tus capas y ya pasados los 50 no tienes capas. Y esto se ve en las evaluaciones. Se ve las vaginas en las señoras de más de 50 años, pálidas, delgadas, con puntitos rojos que parecen heriditas. Es más, a veces ponemos y sangran. Es que el epitelio está así, delgadísimo, ¿no? Eso a tener en cuenta. Y en el ciclo, miren, en el ciclo mismo, el ciclo menstrual, que es la clase de hoy día, ¿no? Ese epitelio, porque es un epitelio, repito, va a tener cambios. Mira, al inicio del ciclo, les decía, como ha caído las hormonas para tu regla, todo, tu capa superficial se ha perdido unos días. Luego a mitad del ciclo, como está todas tus hormonas al tope, tienes todas las capas. Y al final del ciclo otra vez pierdes tu capa superficial. Ojo, la vagina también está pasando por cambios entonces. Está descamándose tu epitelio. Hay descamación epitelial. Y esto estamos hablando de una mujer joven, ojo, de una mujer joven. Entonces, todos estos cambios epiteliales en vagina son por acción hormonal también. ¿Cómo se demostró? Hace años, ya no, ahora ya no hacemos esto. Se hacía este estudio, que era el colpocitograma. Colpo, vagina, citograma, citocélula, grama, ver células de la vagina, ¿no? Fácil. Sacaban, tomaban una muestra de la celulita de la vagina, de la parte posterior, tercio superior, y se estudiaba al microscopio. Cuando encontraban en la primera fase del ciclo estrogénica, las células eran grandes, con abundante glucógeno, eosinófilas grandes, ¿no? En cambio, cuando era en la segunda parte, y esto le llamaban el colpocitograma limpio, porque si vemos, pues se ven las células así, ¿no? Limpias, como se dice. En cambio, ¿qué vemos acá? Hay una aglutinación de células, tiene una coloración diferenciada. Esta ya es la fase de descamación de las células, ¿no? Por acción de la progesterona, se hinchan, se descaman, pierden su glucógeno, ya son más basófilos. A esto le llamaban el colpocitograma sucio. Entonces, si tenías un colpocitograma limpio y un colpocitograma sucio en determinadas etapas de tu ciclo, decían que, bueno, estaban actuando bien tus hormonas, ¿no? Pero el sucio es que estabas en la fase progestativa, ¿no? Y eso es lo que se veía en el colpocitograma, ¿no? Los cambios celulares de limpio a sucio o esa aglomeración de las células, ¿no? Muy bien, entonces
Y hemos revisado pues, el ciclo hormonal, ovárico, endometrial, de moco y de vagina. Prácticamente ahí se termina todo. Pero hay algo más adicional que empezamos hablando al inicio, en la que dijimos que hay cambios de la temperatura. Si nos vamos a este gráfico de abajo, toda mujer tiene estos cambios. Miren, imaginemos que este es un control de temperatura de una mujer que se hace todas las mañanas antes de levantarse, antes de ir al baño, lo que sea, se controla la temperatura, ¿no? Oral, por decir. Acá tenía 36,4, 36,5, 36,4, 36,5, así, todo lo primero, 36,6 por ahí. Pero todos los días casi una basal que se parece. Y llega un día de 36,3, se eleva a 36,9, hasta 37 llega, ¿sí? Y se mantiene ahí, 37, 36,9. ¿Cuánto aumentó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0,6 a 0,7 ¿no? de grado. Y se queda ahí hasta antes de la regla. Cuando yo tengo esta variación, ¿no? Tenías una temperatura determinada y aumenta 0,6 a 0,8 grados, sin llegar a ser fiebre, repito, obviamente, ¿no? Y se mantiene así hasta el final del ciclo. Este es un ciclo llamado bifásico. Y el bifásico a mí me indica que ha ovulado esa paciente. Imagínense que esto era lo único que se tenía hace muchísimos años, antes de la ecografía, antes de todos los exámenes, para que el ginecólogo le diga a la señorita que no podía tener hijos si ovulaba o no ovulaba. Le decían esto: mire, contrólese todos los días la temperatura. Y tenía que controlar, y venía. Si tenía un ciclo bifásico, le decían, sí, usted está ovulando, no hay problema, el problema es otro. No, no era bifásico, la temperatura subía de repente un día y luego bajaba y se mantenía bajo. Ciclo monofásico, no estás ovulando, hay un problema de ovulación. Y esto actualmente lo utilizamos como incluso un método de abstinencia periódica, ¿no? El método sintotérmico de la temperatura basal, ¿no? El día de la ovulación hay elevación de temperatura, hacemos que se controle varios meses y le enseñamos, mire, estos días no va a tener relaciones porque son días de ovulación y los otros días sí. Nos sirve actualmente como método de abstinencia periódica. Muy bien. Preguntas, chicos. Preguntas. ¿No hay? Un ratito voy a grabar a los participantes. ¿No hay preguntas? Parece que no. Bueno, muchachos, si no hay más, estaremos reencontrando otro día. Doctor. ¿Aló?